ahora para cerrar les decía, tenemos un panel realmente espectacular, un panel poco antes de tomar el cafecito. Para los que están acá después de este cierre pueden tomar un rico café, pero ahora vamos a invitar a subir aquí al escenario a Miguel Cosusoc, también a Miguel Gutiérrez, a Javier Martínez Álvarez y a Enrique Alemany. Miguel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Miguel, hoy se me va a complicar, ¿eh? Miguel y Miguel, bienvenido. Enrique, bienvenido Javier, ¿cómo estás? Bueno, les cuento un poco antes de quién se trata, a ustedes que nos están mirando y también a quienes nos acompañan aquí en La Nación. Miguel Cosusoc, que es presidente de Unilever de Latinoamérica, arrancó su carrera en el área financiera, en 1993 se trasladó al Reino Unido, hizo una carrera por varias de las filiales. ¿Cuántas filiales más o menos? 4 filiales, es profesor, nació en 1959. Tenía que decirlo. Tenía que decirlo. En la ciudad de Buenos Aires. Yo voy cambiando los currículums porque los conozco también de varias entrevistas para que no sea siempre que arrancó, que hizo su carrera. Bueno, hoy vamos por la fecha de nacimiento, pero también dicta clases de estrategia como profesor titular de la Cátedra Abierta Empresaria en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que ese es un costado que te gusta de siempre. Sí, sí. Particularmente con la universidad pública. Soy producto de la educación pública y es una forma de devolver lo que me dio. A la derecha lo vemos ahí a Javier Martínez Álvarez, él es director general de Tenaris Conosur, el director general de Tenaris a nivel global, ustedes saben, es Paulo Roca. Ingresó al grupo Techint en la década del 90. 1990 y en 2006 fue un año que te hiciste cargo básicamente de la posición de dirección general. 2006 con la posición de director general, estuve recorriendo un poquito Latinoamérica también, estuve por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y recalé hace 7 años de vuelta acá en Buenos Aires. Hablamos de Tenaris Tapsa, que es la fabricante de tubos sin costura venezolana. ¿Qué experiencia te dejó Venezuela para arrancar tranquilo? Livianito. Sí. No, fue una experiencia espectacular. Como yo siempre digo, a mí me gusta, también soy graduado de la UBA de Ingeniería. Yo creo que uno aprende muchísimo más, siempre comento con los chicos de la UBA, aprende uno muchísimo más en los desafíos y con los errores que con los aciertos, ¿no? Y Venezuela fue un desafío por toda la cancha, sin duda, ¿no? Después vamos a hablar de competitividad en la región y también en Argentina y Venezuela. A mi derecha está Enrique Alemany, que es presidente de Ford Grupo Sur. Esto implica Argentina, implica Chile, implica Perú, Uruguay, Paraguay. ¿Se sumó algún país más? Por ahora no. Por ahora no. Nunca digas, ¿no? No pidas más. ¿Te gustaría sumar un país más para tener competitividad cruzada? Estoy bien, pero bueno, si me dan alguno más no hay problema. Bueno, desde 2005 es presidente de Ford Grupo Sur, es argentino, también graduado de la UBA, es casado, tiene 3 hijos. Y a la izquierda está Miguel Gutiérrez. Hemos logrado que venga Miguel, que está con la agenda de viajes también como todos. Todos viajan mucho, pero un placer tenerte, Miguel. Él asumió el cargo de presidente de YPF en abril 2016. Sí. Y después fuiste sumando también sombreros. No, bueno, no, empecé con YPF, empezamos en diciembre del 2015, pero como presidente a partir de la asamblea, en abril. Así que ese es el tema. Sombreros, por ahora los que tengo. Su currículum tiene el Grupo Telefónica de Argentina, fue miembro de directorio y del Comité de Auditoría de Telefónica de Sao Paulo, también presidente del directorio de Autopistas del Oeste, ocupó posiciones en su momento durante más de 20 años en trayectoria internacional, entre otros lugares en JP Morgan. Pero arranquemos por competitividad made in Argentina, Miguel. ¿Qué tan bien o qué tan mal estamos hoy? Bueno, no, los cuadros se parecen mucho a lo que acaban de ver ustedes en términos de competitividad. ¿Cuál es el costo de producción argentina versus otras geografías como México o como Brasil? Sin embargo, y eso tiene que ver con los costos. Lo que ocurre es que hay que ver otros factores que son también importantes. Uno tiene que ver, un factor importante en la competitividad tiene que ver con el mercado. Una cosa es trabajar en el mercado que expande, otra cosa es trabajar en el mercado que está estacionado o está cayendo. Obviamente los mercados que no se expanden, a uno le va restando competitividad por el impacto de los costos fijos. La segunda parte tiene que ver con la innovación. Es decir, yo puedo ser un poco menos eficiente en costos, pero puedo ser muy bueno innovando. Yo vivo en el negocio de convencer a la gente que mis marcas son mejores que las de la competencia. De hecho, son. Acá es donde se ríen todos, pero compran las marcas. Y el tercero tiene que ver con la tecnología. Esos son los factores que nos han mantenido, logramos ser algo más competitivos en los últimos años, a pesar de que los costos vienen un poco en contra, con números muy parecidos a los que tiene la industria automotriz, que no los había tenido oportunidad de cotejar.
Así que esa es la batalla más importante. Y las soluciones que se proponen se parecen también mucho. Cuando hablamos, Javier, de economías comparadas, pero de una perspectiva micro, ¿cómo ves hoy a la Argentina? Digo, con esta experiencia más regional. Sí, vos como sabés, nuestra Tenaris tiene presencia en varios países del mundo, con lo cual tenemos una linda foto de cuál es la situación competitiva relativa. Para por ahí ilustrar algunos de los casos que se mostraron antes, te cuento, nosotros fuimos de los primeros en usar el tren, ¿no? Para empezar a mover nuestros tubos a Vaca Muerta. Ese tren, como ya se mencionó antes, hacia los costos logísticos. Los costos logísticos en Argentina son desproporcionadamente caros y tiene que ver desde ya con problemas de productividad, ¿no? Un tren para ir y volver a Neuquén tarda prácticamente un mes, ¿no? En dar una vuelta va a 16 kilómetros por hora, es una velocidad muy baja y eso hace a los costos logísticos caros. Mover un container en el puerto de Veracruz comparado con el puerto de Buenos Aires, la relación de costos por containers portuarios es de $250 en Veracruz, $800 en el puerto de Buenos Aires. Acá de vuelta atrás hay maneras de trabajar, ¿no? Que se han construido a lo largo de los últimos años. Hay temas impositivos, hay temas de competitividad, de tarifas. Es una agenda compleja, de largo plazo, que la vemos en algunos aspectos bien encaminada ahora con algunas de las medidas que ha tomado el gobierno. Siendo en ese tren, Miguel, nos vamos a un acuerdo sector por sector. Hoy, cuando abríamos la jornada, hablamos un poco de Vaca Muerta, pero lo que viene en materia de reforma laboral tiene que ver con lo que pasó en materia petrolera. ¿Cómo fue el detrás de escena de ese acuerdo al que llegaron? Bueno, mira, yo creo que la industria y el gobierno nacional y los gobiernos provinciales tomaron conciencia de que teníamos que hacernos competitivos. Aquí, como sabéis, existía lo que se denomina el barril criollo, se denominaba el barril criollo, que ya desapareció, que tenía un precio superior al precio internacional. Arrancamos con $84 y hoy ya estamos en los valores internacionales del petróleo. Y esa convergencia implicaba mirar nuestra productividad hacia adentro. Y en ese campo empezamos a trabajar con los gremios. Y trabajamos con los gremios tanto en la adenda laboral que se hizo para Vaca Muerta, pero también en el convencional, tanto con los gremios de la provincia de Chubut como con los gremios de la provincia de Santa Cruz. Y lo que se hizo fue poner sobre la mesa todos los aspectos, tanto lo laboral desde el punto de vista de los conceptos que se estaban pagando, la productividad necesaria, las nuevas modalidades de trabajo. También se puso la logística, que recién se habló acá, y la importancia de ahora ir a la nueva fase de construir el nuevo tren o mejorar el nuevo tren para Vaca Muerta, pero hay muchos otros temas logísticos que si después querés y tenemos tiempo podemos avanzar. De hecho, anoche se dio media sanción a la ley de Marina Mercante, importantísima para nuestro sector, para poner un ejemplo. Y otros temas que tienen que ver con temas de medio ambiente, sustentabilidad y demás, donde tenemos un poder central que regula el Estado Nacional, pero también tenemos estados provinciales y tenemos los municipios que también intervienen en el área. Con lo cual, cuando sumás todo eso incrementa los costos y lo que tenemos que hacer es buscar una productividad que nos haga competitivos a un petróleo de $50. Esta es la realidad. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Eso lo comprendió bien el Gobierno Nacional y nos citó para tener estas agendas que nosotros ya habíamos empezado, pero las pusimos en común con otras empresas y bajo el auspicio del presidente de la Nación empezamos con la adenda de Vaca Muerta. Esa adenda de Vaca Muerta se lleva también al mundo de los autos. Recién veíamos, y cuando charlábamos allá lejos ese tiempo con Federico Eisner de Bain sobre el tema de competitividad, decíamos, siempre se sobrevuela, pero nunca se profundiza. Y recién, viendo los datos del sector automotor, esa es la verdadera preocupación que hay hoy. Digo, cuando mirás los costos comparados, ¿cómo conquistar o cómo seducir desde acá? Sí, nosotros obviamente competimos por los clientes con otras marcas, con otras compañías, pero internamente competimos por la alocación de las inversiones con las plantas que producen los mismos vehículos. Nosotros tenemos la pickup, la Ranger, y la hacemos también en Tailandia, en Sudáfrica y ahora en Estados Unidos. Entonces, en las próximas decisiones de inversión tenemos al menos que generar un nivel de competitividad que el proyecto sea rentable. Y los otros países deciden comprarle al que le brinda la mejor ecuación de negocios, porque de la misma manera que yo elijo de qué traigo para Argentina respecto de lo que importo, los demás también deciden respecto de qué planta comprar. Así que tenemos una pelea interna muy fuerte
y bueno, creo que los números son concretos para nuestro sector y tenemos que enfocarnos en los cambios que son macro, que son a través de las reformas que está empujando el gobierno, que van en el camino correcto, y nosotros en mejorar nuestros convenios, nuestra competitividad, trabajando con el sindicato. De hecho, lo estamos haciendo y hay un claro entendimiento de parte del sindicato de las diferencias de competitividad y de costos que hay en la mano de obra en toda la cadena con México y con Brasil. Así que tenemos una tarea interna para hacer muy fuerte, atacando todo lo que es desperdicio y también modificando y ajustando nuestros convenios para ser más competitivos, ¿no? Mientras tanto, las reformas creo que van en el camino correcto. Podemos hablar de los tiempos, pero claramente ingresos brutos para nosotros es un impuesto desastroso, y impuesto a los débitos y créditos también. Y las tasas municipales, para que se den una idea, nosotros en la tasa municipal que pagamos en Tigre es casi $100 por auto. En Brasil es $100 gratis. por cada auto. Sí, no es que sea defina de esa manera, pero Sí. cuando ves el monto y lo dividís por la producción, termina dando valores de esa magnitud. Los otros competidores también sé que pagan montos muy grandes. En Brasil no pagan nada y en México menos. Entonces, estamos hablando de antes de empezar, solo para abrir, tenemos tasa de seguridad y higiene que claramente es un impuesto que tenés ahí más que una tasa, ¿no? Pero bueno, también entendemos la necesidad de financiar los municipios, las provincias y la nación, pero todo eso repercute en nuestra competitividad. Miguel, el otro día, el martes, para ser más preciso, Federico Braun, presidente de la Anónima, tituló a ingresos brutos como el más bruto de todos los impuestos. ¿Ahí está la preocupación, el foco, o también hay que seguir mirando este compendio de presión tributaria que tiene a todos como protagonistas? No, es un paquete completo. No podemos identificar solamente uno o dos impuestos. Cuando sumamos todos los impuestos que tenemos en Argentina, evidentemente nos hace menos competitivos o de alguna forma desestimula el consumo. En definitiva, ese es el impacto final que tiene. Entendemos que la reforma impositiva es gradual y gradualmente vamos a ir viendo resultados, pero hay que esperar un tiempo más. Creo que lo que más nos preocupa a nosotros es mejorar la competitividad en forma de volver a arrancar el consumo interno y no depender tanto del consumo externo, porque vemos las diferencias importantes que tenemos en otros lugares. A pesar de eso, nosotros seguimos exportando a 40 países desde Argentina. La balanza comercial sigue siendo positiva, pero hemos ido perdiendo algunos mercados por la falta de competitividad. Y en el núcleo de todo esto está el gran desafío, que creo que excede al marco de la industria de consumo masivo. Es cómo mejorar fuertemente competitividad, normalmente se hace a través de tecnología, y al mismo tiempo generar trabajo inclusivo y de calidad. Ese es el gran debate que tenemos hoy en la Argentina, porque podemos pasar a ser muy, pero muy competitivos robotizando absolutamente todo, pero hay que generar puestos de trabajo. Esa transición hay que hacerla con el debido cuidado. Y hay una palabra que cada vez que uno la menciona se prenden todas las alarmas, que es la flexibilidad laboral, que aparentemente tiene una connotación que viene de los 90. Yo no viví en la Argentina en esa época, me la perdí, y cometo el error de mencionar la palabra flexibilidad y es una mala palabra. Pero en definitiva lo que indica esto es estar a favor de la nominalidad de los salarios, porque queremos que la gente gane más. Me conviene muchísimo porque el consumo masivo, el salario se termina en consumo, pero transformarlo en un concepto de productividad donde todos podamos compartir de alguna forma esto. Y este es el camino que todavía en la industria nuestra todavía no ha comenzado. Miguel, ¿qué tan lejos estamos del debate de fondo? Digo, hoy ya en la agenda está claramente instalado el tema del reformismo permanente como solución o como parte de la solución, pero cuando profundizás, ¿qué tan cerca estamos de eso? A ver, yo creo que yo también caracterizo este periodo como de transición, es decir, y donde tenemos que administrar la transición. Creo que es justamente lo que decías, es decir, hay distintas transiciones ocurriendo al mismo tiempo. Está la transición del impacto de la innovación y la tecnología en las formas en cómo operamos, las nuevas modalidades de operación, los cambios logísticos que hay que hacer, y eso tiene impactos de muchas áreas. Uno podría ser también en el campo laboral. En el tema impositivo lo mismo, yo creo que vamos a una transición. Claramente los países que más han progresado en el tema impositivo han simplificado, y la simplificación es lo que al final hace que la gente pague más, es más fácil cobrarlo, es más fácil seguirlo. ¿Podemos hacer eso hoy? No se puede hacer hoy. Entonces yo creo que son transiciones que, como se ha expresado en el proyecto, digamos, llevan un periodo de tiempo de 4 o 5 años. También te diría que la pregunta es ¿qué competitividad queremos nosotros hoy? O cuál podemos, quizás la pregunta es ¿cuál podemos
cuál podemos adquirir, ¿Cuál podemos alcanzar? alcanzar. Ajá. Y la realidad que la que podemos alcanzar hoy es la de Brasil. Y seamos claros, o sea, lo que podemos hacer es lo de Brasil. Nos encantaría tener probablemente la competitividad del área del Pacífico. Por eso vi que las comparaciones con México o con Perú o con... Bárbaro. Pero estamos ¿Son lejos. logrables? No son logrables en el corto plazo. Y para mí la buena noticia es que estos procesos llevan tiempo. Ya los hemos visto en otros países. Yo creo que uno podría pensar que un ejemplo claro de este avance en competitividad ha sido España, digamos. ¿Y cuánto tiempo llevó? Y llevó casi 20 años. Entonces, la realidad es que va a llevar tiempo. La pregunta es, ¿tenemos el tiempo nosotros para hacerlo? Y lo otro es fijarse objetivos. Si bien lleva tiempo, fijarnos objetivos muy claros a los cuales tenemos que llegar y que tenemos que cumplir. Eso me parece que todavía al empresariado nos falta un poco, ¿no? ¿Qué objetivos queremos cumplir? ¿Dónde nos aprieta más el zapato de corto plazo? Tener ese diálogo con la sociedad, con toda la sociedad, y lograr objetivos de corto para ir pudiendo ir entregando. De esa forma nos van a creer. Si no, creo que las grandes reformas abstractas y demás no son creíbles porque no son ejecutables. Esa reforma, Javier, tiene que ver también con reformas laborales como la que encaró Brasil. ¿Qué tan asustados tenemos que estar de lo que ocurre en Brasil? Me refiero en cuanto a su ganancia en términos de competitividad y qué tan rápido tenemos que reaccionar. Mira, yo creo que es un socio importante, sin duda, Brasil, y tenemos que tomar nota de lo que hace Brasil, pero por el impacto inevitable que tiene la Argentina. Ahora, Argentina tiene que encontrar su propio camino. La solución nuestra no va a pasar por copiar lo que haga Brasil. Yo abono, te diría 100% lo que acaba de decir Miguel recién. Te lo ilustro con una pequeña anécdota. Estaba hablando con un colega del mundo de la energía unos días atrás. Yo soy un apasionado de la energía, de Vaca Muerta, creo que tiene un potencial para el país extraordinario de generar algo distintivo. Y yo le decía, mira, porque a 5 años tenemos que ver la matriz energética, la componente de la eólica, cuánto va a ser. Ahora se está hablando de un carbon tax, qué impacto va a tener y que esto va a impedir el desarrollo de Vaca Muerta. Me frenó en seco y me dijo, Javier, estás hablando a 5 años, 10 años. Dice, ustedes son los únicos que piensan a 5 o 10 años. Pero yo no creo que seamos los únicos. Yo creo que la sociedad argentina está empezando a mirar a mediano o largo plazo y esto es una fenomenal noticia porque los problemas de Argentina no los vamos a solucionar en 5 minutos, son complejos, todos querríamos una baja de impuestos instantánea, no se puede dar. Ahora lo interesante que hizo acá el gobierno es que nos marcó un camino, nos marcó un camino que para nosotros como empresarios, que tenemos que mirar a largo plazo, este es nuestro rol, nos da una señal que si se vuelve confiable es absolutamente contundente. Entonces yo ahora tengo un caminito donde el gobierno me habla con su estructura impositiva y me dice, yo hasta ahora te daba una señal que era no inviertas, porque si vos invertís yo te voy a cobrar más impuestos que al resto y te voy a penalizar la inversión. Okay. Ahora el gobierno me está diciendo, al que invierta yo lo voy a favorecer y voy a bajar a largo plazo esa carga impositiva. Bueno, antes la estructura impositiva me hablaba y me decía, no contrates gente, porque yo además del salario te voy a cobrar un montón de cargas laborales encima. Y ahora me empieza a decir, no, te voy a ir gradualmente a medida que pueda bajando esa carga. Yo creo que esta es una muy buena señal de cambio. Enrique, ese gradualismo se da ahora con una particularidad que pocas veces vimos en el mundo de los negocios locales, que es que cuando vos le preguntás a la mayoría de las empresas, ¿cómo te fue este año? La mayoría, te diría que si te hago un sondeo entre las 100 principales, te dicen, me fue bastante peor que el año anterior. ¿Y cómo ves la Argentina? Y la veo bastante mejor que la última época y claramente estoy más confiado respecto al futuro. ¿Hay un gap entre la realidad actual y lo que viene y por qué se da ese gap? Bueno, específicamente en el caso del sector nuestro, este año entiendo que ha sido un poco mejor que el año anterior. ¿Por qué? Porque en términos de ventas en el mercado argentino hemos crecido como un 25%. Claramente con márgenes de rentabilidad por unidad vendida mucho menores, pero se ha crecido. Y Brasil tuvo su peor año el año pasado. Está en una recesión todavía, pero pasó de 2 millones de unidades a 2.300.000. Viene de 3.800.000 hace 3 años. O sea, la caída fue casi el 50%, que para nosotros, que es nuestro mercado principal de exportación, casi el 50% de la producción de Ford y de la industria en general va a Brasil, fue un golpe brutal que generó problemas en cuanto a empleo, utilización de las plantas y una competencia enorme de todas las plantas en Brasil que estaban casi vacías. Entonces, estamos en un año
que fue bueno en volumen, no tan bueno, sobre todo en lo que es producción y exportación, porque ustedes vieron las diferencias de costos que hay, o sea que estamos exportando a Brasil, pero no con rentabilidad en general, pero es un año mejor que el año anterior. El absoluto en sí no es bueno, la tendencia es positiva y lo que también es alentador es que estamos apuntando a resolver los temas estructurales y de largo plazo, que son los temas de competitividad, para poder tener una industria que no solo exporte a Brasil en el futuro, sino que se pueda gradualmente integrar al mundo cuando estos factores que fuimos hablando, que van a ser graduales, ocurran. Lo único que yo digo es que sean graduales, no que paremos un año, porque también el país tiene crédito por un cierto tiempo para hacer esto. Si no terminamos corrigiendo por el lado del ajuste en vez de por el lado de un plan ordenado y con inversiones de todos los sectores, ¿no? Miguel, ¿tu foto es igual a esa película o no? Digo, ¿tu foto de consumo fue más complicada este año y lo que viene crees que va a ser mejor? No, este año es marginalmente mejor que el año pasado, pero con respecto a expectativas estábamos esperando una recuperación bastante más rápida. Se está dando un factor en consumo masivo que está como desarticulado lo que pasa con consumo y lo que pasa con la macroeconomía. Empiezan a cambiar para el lado negativo. Obviamente porque algunos compran más autos. Te felicito, Enrique. Otros sacan un crédito. Sacan créditos, compran casas. Empieza a ser mucho más racional el consumidor con respecto al uso de los ingresos. Y de alguna manera nos agarró a contrapié a consumo masivo. Si no nos eligen, la culpa es nuestra. Y así lo decimos porque tenemos que volver a enamorar a los consumidores, el trabajo que tenemos nosotros. Y evidentemente hemos perdido algo de relevancia en la canasta familiar. Y también se debe a cambios sustantivos en el uso del gasto, porque el tema de tarifas no es un tema menor, en el tema del gasto. La desaceleración de la inflación es un tema muy bueno y de alguna forma estimula a la gente a entrar con los créditos UBA, lo cual también está muy bueno. Entonces, en este momento de transición nos tenemos que hacer un poco más creativos nosotros y ver cómo volvemos a invitar a bailar a la chica para... Seducirla. Exactamente, es el trabajo nuestro. Mientras Miguel seduce a la chica, te voy a preguntar a vos que has seducido a los gremios. Es un poco menos sexy. Pero digo, yendo a la realidad de este acuerdo, esta mesa cerrada, vos hablabas de una cuestión que son los costos logísticos. Y ahí no la tiene fácil ningún sector. ¿Cómo han superado o cómo se prevé superar eso? Bueno, yo creo que un tema que para mí es transversal y en general, digamos, lo comentaba esta mañana también en otro lugar, el empresariado tenemos que realmente hacer un trabajo de detalle. Y realmente muchas cosas no tienen que ver con los salarios de los trabajadores, tienen que ver con una serie de normas y aplicaciones que se han puesto en práctica, que cuando uno va y las ve, se da cuenta de que no son comparables, ni con lo que pasa en otros países circundantes, ni con lo que pasa en el mundo. Ese trabajo de detalle te lleva a trabajar con los gremios y decir, bueno, si la dotación de un barco tiene que ser 18 personas, no pueden ser 26. ¿Por qué? Porque el barco que está estacionado frente a las costas de Brasil o las costas de Perú tienen 18, no tienen. Entonces, entonces hay un montón de elementos que tienen que ver, y en esto yo creo que es en todas las áreas. Nosotros tenemos ejemplos en todas las áreas, en donde se va trabajando, se van planteando los temas. Obviamente que de todas las peleas uno gana el 60, 70%, no se puede ganar todo en el mismo momento, pero cuando uno trae y aplica la lógica y dice, esto se hace acá al lado, es así, bueno, vamos a tratar de modificarlo. Y de vuelta, no es solo con los gremios, porque hay modalidades operativas distintas que se pueden implementar de trabajo, que tienen que ver con la tecnología, el avance de la tecnología, el entrenamiento de la gente, un nuevo entrenamiento de la gente, y todo esto obviamente hay que poner una mesa de trabajo. Yo veo la competitividad como un tema permanente. O sea, no es que podemos hablar de competitividad hoy, pasó la ley la ley fiscal, pasó y nos olvidamos. Decimos los acuerdos de vaca muerta. Como que vas tildando. No, esto es permanente. Y creo que hay nuevas modalidades. El mundo, nosotros, por ejemplo, en lo que es no convencional, nos miramos con Estados Unidos, que es el gran player. Y ahí las cosas cambian todos los días. Entonces, lo que tenemos que estar es atentos a las nuevas tecnologías, al impacto de esas nuevas tecnologías, al entrenamiento de la gente, y a tener un diálogo. El diálogo es lo que nos va a permitir ir cambiando. Y de vuelta, y saber que de entrada no nos vamos a llevar todo el premio corriendo con la bandera, pero nos vamos a llevar una parte y con el tiempo vamos a poder ir ajustando. Los detalles son muy importantes, por ejemplo, en tema trámites.
O sea, nosotros en el tema aduanero en el sur del país, que tendríamos mucha interacción, por ejemplo, con Chile. Bueno, los trámites son para poder lograr que exportar o importar temporario y demás. Entonces, eso tiene un impacto enorme. Entonces, lo que digo es que hay una agenda de trabajo, y esta mañana lo hablaba con el ministro Cabrera. Ellos tienen una agenda de desregulación. Ellos calculan que el impacto de la regulación administrativa, ya no estoy hablando, es aproximadamente un punto del producto. Y ahí la verdad es que nosotros como empresarios tenemos que trabajar, y nuestras organizaciones tienen que sentarse a hablar de detalles. ¿Qué hacemos todos los días que nos parece redundante, no deberíamos hacer, e ir a proponerlo? De vuelta, no vamos a ganar todas, pero estoy seguro que vamos a bajar fuertemente nuestros costos. Enrique, Miguel hablaba de tecnología. Nosotros en la última elección tuvimos un editor de bots como redactores, ya tenés robots que emiten notas. En el caso del sector automotor también hay un cambio no solo de consumo, sino de tecnología que está irrumpiendo y que también va a cambiar las reglas de juego. Sí, digamos que estamos en un punto en donde los autos pasan a estar cada vez más, a tender a ser inteligentes y completamente conectados. Y por otro lado también un avance muy grande en el desarrollo de distintas propulsiones. Acá no le va a gustar, pero se está trabajando en el auto, en el desarrollo del auto eléctrico. O sea Generadores eléctricos. Queremos Un poco de pica, está bien. Tenemos generadores eléctricos. También Somos tenemos generadores generadores eléctricos. No sé qué tienen, no hay problema. Ahí también están No, generando de un hecho, negocio. mira, en el caso de Ford, nosotros estamos invirtiendo casi 4.500 millones de dólares a nivel global para en los próximos 5 años lanzar 14 vehículos eléctricos. Y tenemos el compromiso de tener el primer vehículo completamente autónomo para el 2021 para transporte de mercadería, ¿no? O sea, como para el primer paso, con lo cual este cambio puede ser muy fuerte para la industria, y lo mismo que estamos haciendo nosotros lo están haciendo todos los competidores, pero sí se ve un cambio muy fuerte en el perfil de la industria en los próximos 10 a 15 años. La gran discusión es, ¿va a ocurrir del 2020 al 25 o va a ocurrir del 25 al 30? Pero que va a ocurrir. Pero que va a ocurrir y que tenemos que estar preparados y ser jugadores importantes en esta industria que va a ser completamente diferente a la que estamos viviendo hoy. Así que la industria tiene un desafío enorme, es seguir modernizando y ofreciendo productos de calidad con la tecnología actual y al mismo tiempo invertir sin todavía generar ingresos en lo que se viene para no perder el tren, ¿no? Y eso genera muchísimo estrés en las organizaciones, y nosotros en Argentina estamos trabajando para inclusive generar condiciones que nos permitan participar de esto en el futuro, o sea, generar las condiciones de ser competitivo en estos elementos que recién están empezando a desarrollarse. Javier, ¿a Tenaris ya le llegó su Airbnb? A Tenaris, como a toda la industria, como a todas las empresas, hoy le está llegando. Y yo creo que este es un camino inevitable. El otro día reflexionábamos sobre incorporación de tecnología y sin duda el desafío, yo creo, de cualquier responsable empresario en el país, en el mundo hoy, es plantear su estructura para que esté abierta al cambio permanente. Este es mi desafío personal hoy en día en Tenaris, ¿no? Generar una cultura dentro de la compañía muy abierta al cambio, a la incorporación de tecnología. La dinámica que hoy tienen los negocios es fenomenal. Miguel, por el lado del consumo, Alfredo Coto nos decía en una entrevista que él no le tiene miedo a Amazon porque la fórmula de las milanesas es de Coto. En el caso de ustedes, ¿que le tienen miedo a Amazon y a las nuevas tecnologías de consumo? No, primero que dejar muy claro que a las milanesas no le tengo miedo. De hecho, me gustan. No, lo vemos como además un tema muy interesante. Dentro de los cambios que están viniendo, los cambios de canales empiezan a ser mucho más dinámicos. En realidad, querer detener ese tipo de progreso es una utopía. Hay que sumarse y trabajar. Y a riesgo de equivocarme de panel, el tema de sustentabilidad y economías circulares también tiene que ver con eso. Que nosotros podemos ser mucho más productivos y competitivos en la medida que abracemos mucho más la sustentabilidad. Y en la sustentabilidad también está el tema de los canales alternativos y la forma que nosotros podemos llegar a los consumidores o interactuar con ellos. Es decir, que voy a parafrasear un poco a Miguel, los cambios de todos los días, y nosotros tenemos que reaccionar o anticiparnos a esos cambios como una necesidad ya de supervivencia y además como un objetivo para poder avanzar. En ese cambio importante,
una de las cosas que vemos, que una cosa es abrazar tecnologías e incorporarlas, necesitamos tener gente capaz de poder manejar esas tecnologías. Y si vemos el rol que podía hacer un operario nuestro hace 20 años, el que hace hoy, no tiene absolutamente nada que ver. El operario hoy maneja computadoras y maneja indicadores, PLCs, tiene otro tipo de formación, lo cual fuerza, mirando hacia futuro, hablando de largo plazo, cuál es el nuevo perfil de talento que necesitamos desarrollar, que es un tema no menor, es un tema, yo diría, enorme, porque si apostamos a que esto va a funcionar y que realmente vamos a tener un país mucho más progresivo y de avanzada, nos vamos a encontrar en algún momento que no tenemos la gente necesaria para estas tareas. Así que es un área muy importante de desarrollo. Miguel, hablamos de las estructuras de negociación, gobierno, empresas, también sindicatos, y Miguel nos deja picando una pelota que es la de la cultura, ¿no? Porque a veces uno dice hay que transformarse, hay que ser más competitivos, pero cuando te das vuelta y estás bastante solo, ¿cuánto cuesta cambiar esas cuestiones? Mira, yo creo que cuesta en el sentido de que, por ejemplo, digamos, todos estos cambios que están ocurriendo y los que querés plantear y demás, a mí me gustaría que nosotros como, en general, la comunidad de negocios, no la industria, la comunidad de negocios, nos sentáramos y tuviéramos una capacidad mayor, digamos, de poder ver de una puesta en común de las cosas que realmente nos preocupan. Creo que todavía esa gimnasia nos falta, quizás porque hubo muchos años en donde eso no se pudo hacer. Pero yo soy optimista de que podemos hacerlo. Exige mucho trabajo de convencimiento, tanto primero nosotros como después convencer tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, que en muchos casos tienen en sus manos algunos de estos cambios sustanciales. Culturalmente, yo creo que hacia adentro, digamos, de nuestras compañías, creo que te sorprendería ver cuánto la gente quiere cambiar. O sea, a mí me parece que el problema nuestro es, por lo menos hablo de YPF, es destapar la olla y dejar que la gente tenga más capacidad de decidir y más capacidad de equivocarse. Todas estas innovaciones que recién se mencionaron, no le tenemos ningún miedo al auto eléctrico. Somos el 5º generador de energía eléctrica del país, que generamos 1900 megas. Vamos a llevarla a la compañía a generar, probablemente ser una de las 3 primeras, para industrializar el gas que va a venir de Vaca Muerta, que es un tema de competitividad enorme para el país, así que bienvenido el auto eléctrico. Y respecto al tema de Amazon que mencionaste, nosotros somos el Whole Foods del Amazon acá en Argentina, dado que tenemos 1.540 estaciones de servicio distribuidas en todo el país, o sea que estamos muy abiertos a nuevos modelos de negocio que tengan que ver, además de despachar nuestros combustibles y nuestras full y nuestra actividad comercial. Creemos que hay un montón de clústeres de nuevos negocios que se van a generar a través de eso. Y esa mentalidad la tiene nuestra gente. Y lo que tenemos que hacer nosotros es incentivar a que la gente tenga la capacidad, tenga el ambiente para poder implementar muchos de estos modelos de negocios. Enrique, desde el punto de vista del liderazgo de una compañía, también en la Argentina en los últimos años hubo que mirar las dejáis, las trabas, si venía el auto, si estaba el concesionario. Digo, el CEO bombero, por llamarlo de alguna manera, que tenés que ir apagando los incendios que el propio contexto te genera, ¿terminó en nuestro país? Yo creo que, bueno, hay momentos. Creo que hoy hay que dedicar el tiempo a... No, diría que no terminó porque hay que estar preparado just in case, como diría por las dudas, pero espero que nunca más haya que trabajar de bomberos, un poco por mi experiencia en el pasado, pero hoy por hoy lo bueno de tener una agenda que va en el camino correcto es que empezás a pensar en el mediano y el largo plazo y realmente en mejorar la competitividad, en innovación, en desarrollar los equipos, en encontrar oportunidades y dejás de dedicar el tiempo a decir, bueno, ante este problema, cuál es mi reacción y qué haría yo en los próximos 3 meses si esto cambia. O sea, estar viviendo es cómo sobrevivo el corto plazo y le saco el máximo beneficio, si es posible, a cómo hago un negocio sustentable, que crezca y que sea rentable en el tiempo, ¿no? Entonces cambia completamente la agenda. Creo que cambió, pero creo que uno de los temas claves en la innovación está en buscar permanentemente las oportunidades, con lo cual mirar el mercado, el corto plazo y las oportunidades, hay que seguir haciéndolo,
como una parte de tu trabajo, y la otra es enfocar a la organización en la mejora continua y en implementar estas oportunidades. Javier, te llevo a un mundo antagónico, no puedo dejar de pasar tu experiencia en Venezuela. Cuando uno mira los rankings de competitividad a nivel regional, lamentablemente está en el piso, claramente, Venezuela. Se hablaba de la Argentina como un espejo que podía proyectar esa situación. ¿Vos crees que en algún momento estuvimos cerca de ir hacia allá? Yo, después de haber vivido en Venezuela, creo que te lo conté alguna vez, volver a Argentina de hace 7 años, en realidad fue un retorno a Suiza, relativamente hablando, ¿no? La situación allá era significativamente más compleja. Evidentemente se estaban generando un cúmulo de prácticas, de usos y costumbres que sin duda armaban una foto muy negativa, ¿no? Hemos hablado mucho acá en la mesa de la productividad laboral. El costo laboral, el salario es un detalle, ¿no? en el complejo mundo de la productividad laboral. Y la productividad laboral tiene que ver con prácticas en una industria. Imagínate una planta como la nuestra, 6.000, 7.000 personas todo el día. El quehacer diario, estructurado, de una manera irracional, bueno, es inmanejable, ¿no? Nosotros naturalizamos en la Argentina 10%, 20% de ausentismo como algo normal. Imagínense organizar una industria compleja, ¿no? Donde el nivel de sofisticación de un trabajador nuestro es alto, tienen que operar máquinas complejas, equipos de ultrasonido. Nosotros no podemos tener 100 o 130 por el ausentismo, ¿no? Maestros, ¿no? Yo digo, el arte de crear un maestro de excelencia que tanto necesita un país para una educación potente, ¿no? Con 10, 15, 20% de desempleo, es inmanejable la organización de un aula. Y este tipo de cosas se naturalizaron, ¿no? Y las incorporamos como normales. Sin duda que yo creo que armar estas cosas es complejo, desarmarlas es una tarea muchísimo más difícil. Creo que el mérito del actual gobierno, yo una vez me animé a tirarme en paracaídas y me encantó la experiencia porque yo sentí que estaba volando, hasta que atravesé una nube y lo atravesé tan rápido que ahí me di cuenta que me estaba cayendo. Yo creo que Argentina se estaba cayendo, no sé si estaba tomando plena conciencia. Hay que agradecerle al gobierno, que yo creo que ha sido el paracaídas, ¿no? Que nos ha hecho aterrizar suave y ahora está empezando a construir alas para que despegue este país. Trabajo complejo, pero bien encaminado, lo vemos, José. Miguel, y tenemos los globos, están temáticos. Para el despegue, digo, hablábamos de reforma tributaria, reforma laboral. ¿Qué más falta para el despegue? Hay un cambio cultural también en la Argentina, me parece, para la reforma, para el cambio rotundo, es decir, volver a valorizar el valor del trabajo, volver a enfocarnos también hacia qué clase de país queremos tener. Es decir, lo que yo aprecio mucho de este gobierno, que ha sido explícito acerca de lo que quiere. De hecho, las reformas que propone de alguna forma definen conceptualmente el largo plazo hacia dónde queremos ir como país. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer entre la sociedad entera, es abrazarlo y transformarlo en realidad. Ayuda mucho, no buscamos certeza, buscamos dirección. Y sabemos que el mundo es muy volátil, que el cambio viene todos los días, pero el que un gobierno se comprometa con el futuro y con la dirección es lo que nos falta a nosotros ahora aterrizar dentro de toda la sociedad. De esa sociedad, y para cerrar ya les voy a pedir a cada uno una de las claves, la clave que crean diferencial para despegar. Ese era el disparador que teníamos cuando hablamos de competitividad. Decía, un encuentro en el que vamos a trabajar con los principales referentes, las claves para el despegue de la Argentina. Si tuvieras que enumerar solo una clave, Miguel. Diálogo. Diálogo. Javier. Yo creo que tenemos que generar historias de éxito. La Argentina necesita historias de éxitos que recuperen la credibilidad entre todos los actores. Los trabajadores, confianza en los empresarios en los trabajadores. Educación, en el largo plazo como diferenciador con el resto primero de América, ¿no? Y después con el mundo. Miguel. Volver a creer. Qué síntesis, ¿no? Después de 3 horas de trabajo que les prometíamos y trabajamos en eso, diálogo, historias de éxito, es decir, salir del resentimiento del que le va bien algo habrá hecho para pasar a cómo podemos emular
al que le va bien. También educación, que es la clave para crecer y volver a creer. Mejor síntesis imposible. Muchas gracias. Gracias.